por el crisol, por el fuego, para refinar el oro. Este viernes tuve una prueba un poquito difícil por ahí como decía David a Goliat, con un filisteo incircunciso. No, con un filisteo incircunciso que fue un momento muy desagradable escucharlo despotricar en contra de la iglesia, de los líderes, de la obra de Dios y sin embargo, pues Dios siempre trae de su consuelo y de su paz y de su gozo el saber que Dios no se equivoca, ¿verdad? Y nos da la capacidad de discernir. Hace unos domingos hablamos del trigo y la cizaña, cómo se infiltra, cómo engaña, cómo seduce, cómo cautiva. El celo, a fin de cuentas, se despierta, ¿verdad? Cuando Jesús fue abofeteado por el siervo del sumo sacerdote, le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Es mentira lo que te estoy diciendo? Y así me sentía, el Espíritu Santo me recordó esas palabras. Me decía: a Jesús se lo hicieron, o sea, ten paz, tú dijiste lo que le tenías que decir y en su tiempo y en su misericordia, si ha de ser voluntad de Dios, su vida ha de ser restaurada, y esa es mi oración. A fin de cuentas, para eso fui llamado, para buscar la restauración y la consolidación de los siervos de Dios y de aquel que necesita, ¿verdad?, urgentemente un encuentro con Cristo. Y bien, pues comentario aparte, parte de un tristirollo, ¿verdad?, un testimonio de lo que Dios está haciendo. Y dice mi esposa: tenía que sacarlo, y aparte, ¿por qué quise compartirlo con ustedes? Solamente lo había compartido con mi esposa. ¿Por qué quise compartirlo con ustedes? Porque estoy seguro que a ustedes también les va a pasar algo, o ya les está pasando. Están atravesando pruebas como la que acaba de pasar mi hermano Daniel, una prueba muy difícil, y sin embargo vemos la misericordia de Dios, vemos el favor de Dios obrando, vemos a Dios restaurando y cambiando vidas, y eso es nuestro gozo. Entonces mi exhorto en esta mañana, antes de entrar a la palabra, es que se anime, que tome la asignación que Dios le dio. Si no ha estado caminando en la asignación que Dios le puso, pues ya tome, levántese, resplandezca, que la gloria del Señor quiere brillar sobre su vida, sobre su familia, y que el Señor siga haciendo maravillas. Estamos muy expectantes con este encuentro. Sabemos que Dios nos dará un día maravilloso de restauración, de sanidad, de ver la gloria de Dios brillando, y ese es nuestro anhelo. Estamos orando, los pastores Gabriel y Lulú están apoyándonos en ayunos, en oraciones. Sabemos la responsabilidad de un evento como ese, entonces pues no baje la guardia, no se amedrente ante los ataques del enemigo, enfréntelo, encárelo como debe de ser, con la autoridad y con la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Y pues bueno, vamos a entrar a la palabra. Tuvimos una noche de alabanza gloriosa, muy bonita, donde sí, la verdad estuvo algo cansado. Hace mucho que no teníamos 2 horas y cachito de alabanza y de ministración. Sí, en la carne fue cansado, pero en el espíritu fortalecido. Sí, es imposible no hablar de adoración, y nuestro mensaje de hoy se llama verdadera adoración. Verdadera adoración. Y antes de decirte el versículo o el pasaje en el cual vamos a sentar nuestra enseñanza, quiero hacer una pregunta abierta, y Edson nos va a ayudar prestándoles el micrófono. Sin copiarse, sin soplarse ni ayudarse, quiero que me digan nombres de adoradores en la Biblia. Nombres de adoradores en la Biblia. Con 3 o 4 respuestas me conformo. Yo sé que todos van a querer decir David, pero ya se los gané. Así que piénsenle, pongan en práctica sus tiempos de lectura de la Biblia, y quiero nombres de al menos 4 adoradores. Jacob. Muy bien, excelente. Daniel. No, Daniel. El de ayer, Abel. ¿Quién más? ¿Quién cierra?
¿Cómo nos ponemos a pensar? ¿Por qué? Porque relacionamos la palabra adoradores con alguien que canta o alguien que toca un instrumento. Cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que adoradores son todos aquellos que anhelan reverenciar y obedecer el nombre de su Dios. Ese es un verdadero adorador. Adorador no es el que canta ni el que toca un instrumento. Un adorador es el que tiene temor de Dios, rinde su vida y busca agradarle y obedecerle. Esa es, amados, la verdadera adoración. Ahora sí vamos al pasaje central. Génesis, por favor, capítulo 22. Génesis 22, vamos a leer de los versículos 1 al 13. Un pasaje por muchos conocido, pero al menos aquí en Casa de Oración nunca nos habíamos tomado el tiempo de escudriñarlo, de desmenuzarlo. Génesis 22, versículos 1 al 13, cuando lleguen me pueden decir amén. Lo leemos, amada iglesia, antifonalmente. Empiezo con el versículo 1, ya saben la instrucción, la mecánica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo le diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e irán juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, estamos, Señor, aquí delante de ti porque anhelamos conocer lo que hay en tu corazón por medio de tu palabra. Tú estás dándonos identidad, estás fortaleciendo todo aquello que has puesto en nosotros, Señor, para darnos esa identidad que tú deseas formar nuestro carácter de adoradores, pero no solamente cantando o danzando o tocando algún instrumento, sino aprender, Señor, a rendir aún lo más preciado de nuestras vidas en obediencia delante de ti. Hoy estamos dispuestos a escuchar tu voz y pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el todopoderoso nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén, amén y amén. Encontramos aquí el pasaje por muchos conocido,
donde Abraham tiene un encuentro con Dios y Dios le pide que le entregue a su hijo Isaac. Recibe la instrucción, escucha la voz de Dios, y aunque aquí en la lectura que acabamos de tener no nos podemos dar cuenta de lo que sucedió en el corazón de Abraham, y eso es lo que quiero que meditemos antes de avanzar en la lectura. Piense esto, que usted escucha la voz de Dios y usted le ha dicho a Dios que desea alabarle y desea adorarle y desea rendirle lo mejor de su vida, y Dios le viene con una petición difícil y le dice: ¿quieres adorarme? ¿Quieres amarme? ¿Quieres obedecerme? Entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Qué conmocionó el corazón de Abraham? Qué golpe tan doloroso. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, cuando Dios trató conmigo con la dureza de mi corazón, con mis vicios, con mis excesos, y cuando Edson se enfermó, cuando empecé a leer la Biblia, Dios trajo este pasaje a mi corazón. Y yo estaba sintiendo cuando veía a Edson enfermo, convulsionando, hospitalizado, que no le podían controlar la fiebre. Y yo me rehusaba en mi corazón y decía: Señor, no puedes estar haciendo esto. No estoy listo para esto. No me puedes estar pidiendo a mi hijo. Y yo sé que tú harías exactamente lo mismo. Porque nadie de nosotros seríamos capaces de entregar a cualquiera de nuestros hijos pequeños. Abraham había orado mucho al Padre por tener descendencia. Había clamado porque él quería tener un hijo, quería abrazarlo, quería formarlo, quería darle identidad. Y después del proceso que todos conocemos, ¿verdad? Donde fue probada su fe, donde su misma esposa le dijo: toma a Agar mi sierva para que se cumpla la promesa. Pero a Sara se le olvidó que no era la forma de nosotros, sino a la forma de Dios. Y Dios los hace esperar por un lapso más de tiempo hasta que llega el día del cumplimiento. Se embaraza Sara y entonces viene el pequeño hijo de la promesa, Isaac. Pero tiempo después, cuando apenas lo estaba disfrutando, cuando apenas estaba en el gozo de caminar en la promesa cumplida, Dios se lo pide. Y encontramos aquí palabras claves que vamos a ir discerniendo poco a poco, donde despertamos a lo que enseña la Biblia como una verdadera adoración, como una verdadera forma de agradar a Dios con nuestra sumisión, con nuestra obediencia, con nuestro deseo de someternos en todo momento a una costa de nuestros deseos, a una costa de nuestro mismo cansancio, a una costa de nuestros propios sueños y nuestros propios anhelos, y de aferrarnos a veces a cosas que tenemos y no quererlas soltar cuando Dios nos dice: es tiempo, suelta. Porque yo tengo algo mejor. Pero a veces en el tratar de retener, en el tratar de decir no puedo con esto, se detiene la bendición. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de encontrar en nosotros la obediencia. Él nos dice: sí, me gusta que me cantes, me gusta que me dances, me gusta que levantes tus manos, me gusta que digas: Señor, te amo, Señor, eres lo más importante de mi vida, Señor, deseo agradarte. Pero lo que Dios quiere ver es nuestra obediencia, es nuestra rendición, es nuestro corazón decirle: Señor, no me importa nada. Mi esposa me platicaba en la mañana ese sueño, esa visión que tuvo a través del devocional. Me decía: medita, piensa, ¿qué es lo que verdaderamente anhelas? ¿Qué es lo que verdaderamente sueñas? Y ella decía: yo sentía en mi espíritu que gritaba por dentro y me decía: ver cara a cara a Jesús, ver esa promesa cumplida, encontrarme en algún momento frente a frente con Él. Y la única manera, mis amados hermanos, para poder ver al Señor cara a cara, es ejercitándonos en nuestra obediencia. Dice el apóstol Pedro: sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere probar nuestra obediencia. Dios está probando nuestra obediencia. Quiero que veamos versículos 1 y 2. Los vamos a estar meditando
en la traducción en lenguaje actual. Versículos 1 y 2. Traducción en lenguaje actual. Dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Y así en algún momento vas a encontrar que Dios quiere ver en cada uno de nosotros si verdaderamente le obedecemos. Aconteció algunos años después que Dios quiso ver si Alex le obedecía, si Gabriel le obedecía, si Edson le obedecía, si soltaba, si dejaba, si renunciaba por someterse a él, a su voluntad, a sus designios. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu hijo único, a quien tanto amas. O sea, el problema no era tanto que fuera su único hijo, ¿verdad? Sino que también le dice: a quien tanto amas, como si Dios le estuviera poniendo sal ahí en la herida, ¿verdad? En el dolor de decir: me está pidiendo a mi hijo, y al mismo tiempo me está diciendo, y yo sé, estoy seguro que te va a costar trabajo entregarlo. ¿Por qué? Porque es el hijo a quien tanto amas. Llévalo a la región de Morá, al cerro que te voy a enseñar. Hemos entendido y hemos aprendido, al menos nosotros, que desde que fuimos discipulados, en cuanto a la autoridad y en cuanto a la obediencia, que la obediencia tiene que ser absoluta e inmediata. Pero a nosotros, amados, por nuestra propia naturaleza, regularmente nos gusta la obediencia condicionada. Si veo, obedezco. Si Dios me da, yo le doy. Como en los juegos de los naipes, ¿verdad? Como veo, doy. De acuerdo a como Dios me bendice, de acuerdo a como Dios me habla, de acuerdo a como Dios me responde, pues yo estoy dispuesto y le voy a obedecer. Qué padre cuando Dios nos da todo lo que necesitamos, cuando Dios nos concede todos nuestros sueños y nuestros anhelos, y nos sentimos muy agradecidos con Dios y muy contentos. Pues ahí bien padre, ¿verdad? Todos nos gozamos y todos queremos agradar a Dios y adorarle. Y ay, es que Dios es tan bueno y mi papá es tan bueno. Pero ¿qué cuando nos dice que no? Pero ¿qué cuando nos dice: quiero que me entregues esto? Quiero que me rindas esto. Aquí estamos hablando de Isaac, pero quiero que amplíes tu cosmovisión. Aquí estamos hablando del hijo de Abraham, pero ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Dios nos puede pedir tiempo, nos puede pedir obediencia, nos puede pedir rendición, nos puede pedir el visitar a aquel familiar con el que tuvimos una disputa hace tiempo y que nos está llamando a una reconciliación, pero no lo hemos hecho. Y me está diciendo: quiero que me entregues esa área de tu vida. Y si yo deseo agradar a Dios y presentarle una verdadera adoración, mi corazón tiene que estar dispuesto a decir: sí, Señor, me cuesta, me duele, pero voy a hacerlo porque tú me lo estás pidiendo. Me estás llamando a dar la milla de más, a que si alguien me pide la capa, le dé también la túnica. Porque tú anhelas encontrarme con eso. Tú no anhelas encontrarme haciendo aquello para lo cual tú me llamaste. Como el mayordomo, ¿recuerdan? Que se fue el señor de la casa y le dejó tareas encomendadas y le decía: vas a darle el alimento a los siervos, vas a encargarte de la hacienda, vas a abrir aquí, vas a cerrar a tal hora. Y el Señor empezó haciéndolo muy bien, ¿verdad? Los primeros meses, pues sí, yo estoy al frente, yo soy la autoridad y empiezo a hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo y veía que el dueño de la casa no regresaba? Pues empieza a desesperar. Piensa: no, pues aquí yo ya soy el bueno. Y empezó a golpear a sus consiervos, empezó a desatenderlos, a no darles su alimento a tiempo. Y que va regresando el Señor. ¿Qué pasó con lo que te encargué? Eras mi hombre de confianza. ¿Cuántos saben aquí que todos somos mayordomos? Otra vez, ¿cuántos saben aquí que somos mayordomos? Dios nos ha delegado. Dios nos ha delegado, nos ha entregado el reino. Manada pequeña, el Padre nos ha entregado el reino y tenemos la responsabilidad de administrarlo. Un mayordomo es un administrador. ¿Qué administramos? La Escritura dice que somos administradores de la gracia de Dios. Nos ha dado de su gracia, nos ha dado dones para que nosotros podamos administrarlos
con sabiduría y con guianza del Espíritu Santo, pero la respuesta inicial para realizar nuestra mayordomía con éxito es la obediencia. Si yo no estoy dispuesto a obedecer, si yo no estoy dispuesto a ceder, y si yo no estoy dispuesto a poner a Dios y el reino de los cielos como principal prioridad, desde allí ya estamos teniendo problemas. Cuando Dios es una opción y no una prioridad. Cuando Dios, mi obediencia es condicionada y no absoluta, parcial y no absoluta. Me decía un hermano, ya falleció hace años. No, manito, pues es que tú creces porque tú sí tienes pastor y a ti te enseñan que las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Aquí no, aquí es muy light. Aquí en esta casa las cosas son muy light. Pero a ti te enseñan que las cosas se hacen porque se hacen. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ojo con esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Un buen discípulo, un genuino discípulo, viene a Jesús, recibe a Jesús como Señor y Salvador, se bautiza como evidencia de su fe, pero también es discipulado en los principios de la palabra. ¿Para qué? Para que guarde todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si yo no estoy dispuesto a guardar su palabra, a ponerla como la principal autoridad en mi vida, mi proceso de discipulado se va a quedar trunco. Me voy a quedar a medio carrera y no me voy a poder graduar. Y quizás en su gracia y en su misericordia Dios me conceda seguir adelante y en algún momento encontrarme con Él en su presencia. Pero durante todo el caminar que yo tuve con Cristo, me perdí de muchas bendiciones, de muchos tiempos de gozo, de muchos tiempos en su presencia, por poner una obediencia condicionada, una obediencia parcial. La obediencia tiene que ser absoluta e inmediata. 22, versículo 3. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro, se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Abraham recibió la instrucción. Abraham sabía perfectamente, ojo con esto, Abraham supo perfectamente qué era lo que Dios le estaba pidiendo. No preguntó, no puso queja, no puso peros. Simplemente tomó al burro, tomó la leña, tomó a su hijo, tomó 2 siervos y fue camino a la obediencia. Fue camino a preparar un altar de adoración donde su hijo iba a ser la víctima absoluta e inmediata. El Señor habló, yo obedezco. Ahora, quiero subrayar esto muy bien. Muchos de nosotros tenemos problemas con la obediencia. Batallamos con la obediencia. No nada más usted, también yo. Me cuesta también trabajo escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde radica la diferencia? En ceder. Yo digo, yo quisiera, un sábado no vamos a tener actividad, no vamos a tener clase, vamos a quedarnos en la casa, todos vámonos a ver el partido de los Tigres, vamos a ver la final y que cada quien o váyanse al cine o hagan otras cosas. Pero eso lo podemos hacer cualquier otro día. Y sin embargo, los tiempos que perdemos de poder estar en la presencia de Dios, no los podremos recuperar. Porque cada encuentro con Dios, cada tiempo, cada domingo que nos reunimos, cada jueves que tenemos discipulado, cada tiempo que tenemos para interceder, es un tiempo muy especial que Dios va a hacer algo poderoso. Este jueves que estábamos en la oración, estábamos orando, éramos poquitos, estábamos orando. Sin embargo, siempre Dios está aquí, siempre el Espíritu Santo está moviéndose.
y le tocó el lugar a Vicky para empezar a orar por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes. Yo no sé qué le mostró el Espíritu Santo en su espíritu, que empezó así de la nada a levantar un clamor, y yo empecé a sentir que dentro de mí se quemaba algo, y empecé a sentir así como el Espíritu Santo estaba trayendo una unidad, un clamor por la juventud, por lo que el enemigo está robando a nuestros jóvenes, tratando de engañarlos con la libertad de género y con el uso de la tecnología y con el humanismo y con todo lo que ya enseñamos en los mensajes de Conectando Generaciones, y cómo se levantó ese clamor. Y yo empecé a sentir lo mismo y empezamos a clamar todos juntos, y al final cerramos la oración orando por cada una de las familias de la iglesia, por cada uno de nuestros jóvenes, por nuestros jóvenes bebecitos recién nacidos, Ángel y Omar, y Dios nos dio un momento muy poderoso. Y le digo a mi esposa, ¿qué pasaría si ese jueves hubiéramos dicho, hoy estoy muy cansado? Mejor vamos a decirles que se suspende la oración y mejor vamos a quedarnos en la casa a ver a Beatriz Pinzón. Qué a gusto, diría Alexia, qué a gusto, pastor. Y lo que Dios nos tenía preparado, y el regalo que Dios nos tenía en esa noche de visitación a Dios. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque esos momentos especiales de encontrarnos con Dios y de ser fortalecidos por el Espíritu Santo nos van a hacer falta en el día de la prueba. Porque después va a venir la prueba, va a venir el enemigo como bandera a movernos el tapete y a tratarnos de tumbar. ¿Y cómo va a estar mi interior? Vacío, seco, lejos de Dios. Nos vamos a sentir como el siervo en el Salmo 42, ¿verdad? Con la lengua pegada al paladar, bramando, desesperado por encontrar al menos un charquito ahí con lodo de agua para poder tomar de la presencia de Dios. Y Dios nos puede decir, papacito, en mi casa te tenía preparado un banquete, pero tú preferiste quedarte a ver Betty la Fea. La obediencia cuesta, cierto, cuesta, pero yo te garantizo, te lo garantizo y pongo la mano en el fuego porque tengo 18 años experimentándolo. Mientras estaba escribiendo esto, me acordaba de aquellos viajes que nos aventamos casi dos años que íbamos a Allende, pastores, casi 2 años que íbamos a Allende a predicar, a juntarnos con mucha gente que no conocía nada y que tenía necesidad, y donde vimos milagros. Uno de esos hombres que salió de ahí, salió de la cárcel, estuvimos orando por él, ahorita anda por allá, tierras de San Luis, evangelizando en su motocicleta, visitando pueblo en pueblo, y tú ves eso y dices, Señor, no fue en vano, pero esos 2 años, no sabes cuánto nos costó ir, al menos a Pepe y a mí nos costó ir, porque salíamos de trabajar a las 5:30 de la tarde, báñate a la carrera y córrele al metro porque nos van a recoger ahí en la central de autobuses, y vamos hasta Allende. Y a las 10:30 de la noche desde allá y venimos de regreso, nos dormíamos casi a la 1, en la mañana a las 5:30, párese mijito porque entramos a las 7. 2 años, no fue un día, ni fue un mes, ni 3 meses, fueron 2 años. 2 años. ¿Nos costó esa obediencia? Nos costó. Nos costó. En una de esas, hasta yo sufrí un ataque certero de Satanás donde me tiró a matar, donde estuve a punto de sufrir un preinfarto, pero sin embargo vimos la mano de Dios, que solamente fue un engaño, fue una mentira, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Y la obediencia costó, pero Dios trajo un tiempo de fortaleza, y eso es lo que ha hecho hasta ahorita, sostenernos y mantenernos de pie. Porque decidimos decir sí, sí, estamos obedeciendo, pero para Dios le estamos adorando. Versículos 4 al 5. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos a ustedes. Llega
Ojo con esto, y a lo mejor te va a parecer chistoso, pero ayer mientras lo estaba meditando, Dios me lo reveló, me lo mostró. Yo no sé si sea una revelación o yo no sé si Dios te muestra algo, pero cuando llegó al pie del cerro para ir a adorar, solamente subió Abraham, la leña e Isaac. Los siervos y el burro se quedaron abajo. ¿Por qué? Porque los siervos y los burros no saben adorar. Ayer lo leía y le daba vuelta y le daba vuelta y decía, la sangre de Cristo, Señor, ¿cómo así? Porque los siervos sirven por obligación, por compromiso, porque les mandan, porque tienen que hacerlo, pero no lo hacen con la motivación correcta. Abraham lo sabía y les dijo, ustedes quédense aquí. Quienes tenemos que adorar somos mi hijo y yo. Y aunque el burro, ¿verdad?, a veces es un instrumento, tampoco subió. Tremenda cosa. Cómo escarbando y escudriñando en pasajes tan sencillos te encuentras tantas cosas que te quedas maravillado de cómo Dios te abre el panorama, te presenta. Yo veía el cuadro literal ayer en la tarde que estaba escribiendo, veía el cuadro donde estaba al pie del cerro, miraba la montaña subiendo a Abraham, Isaac estaba a punto de ser sacrificado y el mismo Isaac fue el que cargó el bonche de leña en su espalda, imagínense. Pero iba a adorar. Él iba a presentarse como ofrenda delante de su Dios. ¿Cuáles fueron las herramientas o los utensilios que cargaron? Versículo 6. Abraham tomó la leña, se la puso a Isaac sobre el hombro, luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Leña para el altar, fuego para quemar la ofrenda y el cuchillo para matar a Isaac. Para poder adorar necesitamos matar al viejo hombre. Necesitamos cargar todos los días la leña. Cuando fue el proceso, si recuerdas, cuando fue el proceso del altar, de la restauración, que el Señor les dijo, cada quien está en sus casas artesonadas, no se olvidaron de restaurar el altar, de restaurar el templo de Dios. ¿Y qué les dijo Dios? Vayan al monte y traigan madera. Para poder adorar, mis amados hermanos, y para poder obedecer a Dios, necesitamos siempre cargar con nuestro manojo de leña. Porque en cualquier momento Dios me va a decir, sacrifícame esto, pero quémalo. Entrégalo, pero quémalo en el altar. Y si es necesario, saca el cuchillo y mátalo. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de un espíritu de suicidio, estoy hablando de matar, de aniquilar aquellas obras de la carne que nos estorban para una obediencia absoluta, una obediencia total delante de nuestro Dios. Leña, fuego y cuchillo, y de lo demás Dios se encarga. Yo batallo, yo no puedo, mi carne se resiste, pero Dios se encarga de ser nuestro proveedor. Versículos 7 y 8. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego, tenemos leña, pero ¿dónde está el cordero que le vamos a entregar a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Dígale a su vecino, Dios te proveerá. Regularmente pensamos en la provisión de Dios o usamos esos pasajes, ¿verdad? De mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y pensamos que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. Y Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos va a dar aquellos caprichos o aquellos gustos que nos queremos dar. Pero a lo que aquí se está refiriendo en cuanto a la provisión de Dios es que Dios va a proveer todo aquello
¿Qué necesitamos para poder entender y ceder en nuestro corazón y poder entregar a Dios y poder ofrecerle a Dios lo que Dios me está pidiendo? Dios va a poner en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Le dijo a Isaac: no te preocupes, hijo, Dios nos va a proveer. Nosotros estamos disponiendo nuestro corazón, nosotros venimos a adorar y Dios es el que se va a encargar. Y no sabía lo que estaba a punto de pasar a Abraham. No es que Abraham ya se lo había revelado el ángel de Jehová y le había dicho: mira, vamos a hacer un simulacro de que tú vas a asesinar a tu hijo, pero ya llegando allá te vamos a proveer un cordero. Él no lo sabía. Sin embargo, implícitamente el Espíritu Santo le hizo profetizar lo que había de suceder, aún sin saberlo, por si no se había dado cuenta. Sin él mismo saberlo, le dijo: Dios proveerá el cordero. Y ahora, aquí tiene mucha profundidad y no puedo abrir tanto la enseñanza porque luego nos desvirtuamos, pero aquí tiene mucha profundidad y este pasaje es un pasaje mesiánico, porque está haciendo alusión a que Dios proveyó al cordero para el sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. San Juan capítulo 1 versículo 29 en la Reina Valera actualizada 2015. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham profetizó que no habría de sacrificar a su hijo porque Dios proveería el cordero, pero al mismo tiempo también nos profetizó a nosotros que Dios, amada iglesia, nos proveyó el cordero para el sacrificio. No habría más sacrificio, no había más que entregar como ofrenda. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra restauración, por nuestros pecados. Dios proveyó el cordero. ¿Qué entonces demanda Dios de nosotros? Solamente nuestra obediencia. Solamente decir: sí, Señor, batallo, pero aquí estoy. Señor, yo tengo estos pensamientos, yo creo que es así, yo creo que es así, yo no estoy dispuesto, pero tú me estás diciendo esto y yo quiero someterme a ti, quiero agradarte, quiero adorarte como debo hacerlo, como dice el canto, ¿recuerdan? Te adoraré como debo hacerlo, porque se trata de ti, no se trata de mí. No es lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que tú me estás demandando. Disponemos el corazón, confiamos en que Dios va a proveer al cordero y de entonces nos disponemos a construir un altar. Todos los días, amada iglesia, todos los días tenemos la oportunidad de construir un altar para adorar a nuestro Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras actividades diarias, en cada una de las actividades que tengamos de manera individual y cada uno diferentes como tenemos, pero tenemos la oportunidad de levantar un altar de adoración. Me encantó la respuesta de Omar, ahorita que mi esposa preguntaba en el discipulado: ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué dijiste, Omar? Todo el día. Y es amén. Porque aquel que anhela conocer a Jesús y que anhela tener comunión con Él, todo el día está platicando con Él. Todo el día. Todo el día. No se trata solamente de aquel tiempo especial, ¿verdad? Donde dice la Escritura que entremos a nuestro cuarto y a puerta cerrada nos encontremos con nuestro Padre en lo secreto. Ese es un tiempo muy especial y eso se llama entrar en el lugar secreto. Eso nadie quita ese principio. Pero nuestra vida tiene que ser una vida de constante oración. La Biblia dice: orad sin cesar. Oren sin cesar. En la mañana, despiértate, dale gracias a Dios. Sal a tu trabajo, pídele: Señor, envío un ejército de ángeles alrededor de mí y guárdame. Señor, dame gracia para realizar mi trabajo. Señor, dame paciencia, dame tolerancia para soportar a mis detractores, para callar la boca de aquellos que intentan agredirme o faltarme al respeto, burlarse de mí. Dame sabiduría, dame capacidad para perdonarlos, dame capacidad para pasar por alto sus ofensas, dame capacidad para ser inofendible. ¿Y quién recuerda ese mensaje?
Ahí están todos en YouTube, en vez de que vean series o vean un día una serie y otro día, ay, voy a ver la predicación del pastor inofendible, ay, voy a ver las prédicas de la pastora Lulú de la adoración. Hay que alimentarnos, sí hay que distraernos, pero hay que también alimentarnos, estar recordando las palabras que Dios habla a nuestro corazón. Construir todos los días un altar. El llamado a Abraham fue muy claro y la respuesta fue inmediata. No hubo queja, no hubo preguntas incómodas, simplemente recibió la instrucción y dispuso su corazón ¿para qué? Para obedecer. Cargó con su hijo, cargó con la leña, construyó un altar y preparó todo para el momento del sacrificio, de matar. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nueva traducción viviente. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, dígale a su vecino, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Repito esta parte final. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Hace tiempo Edson me preguntaba: papá, ¿por qué la gente que está en una religión, hablando pues propiamente de la tradicional, ¿verdad?, la religión católica, que todos éramos católicos por defecto, por nacimiento, ¿por qué la gente que es de religión tradicional y lee la Biblia y descubre las verdades del evangelio no puede llevarlas a la práctica? Porque si Dios abomina y detesta que tengamos ídolos en una casa y tengamos imágenes y que le rindamos culto, que les prendamos una veladora y que nos hagamos señas así raras, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué? Porque es más fácil ser religioso que ser obediente. Es más sencillo. Es más sencillo comprar una veladora en la tienda de 20 pesos y prenderle el cerillito y ponerla ahí en una imagen de la que tú quieras. Es más fácil. Es más fácil ir los domingos a las 11 de la mañana a la iglesia, traer 20 pesitos de monedas y echarlos ahí en el no se llama ofrendero, ¿cómo se llama? En el alfolí de las limosnas, porque allí son limosnas. Nosotros, los que tenemos entendimiento, damos ofrendas, diezmos y primicias. Cuando éramos religiosos dábamos limosnas. Pero, o sea, imagínense algo tan simple. ¿A quién se le ocurre que a Dios se le dan limosnas? ¿Por qué piden limosnas si a Dios no se le dan limosnas? ¿Dios qué merece? ¿Dios qué merece? Lo primero y lo mejor. Dios merece, Dios pide, Dios demanda lo primero y lo mejor, no limosnas. Pero repito, es más fácil ser religioso que tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que tener una relación con Cristo me va a demandar obediencia absoluta, y eso es algo que no muchos estamos dispuestos a hacer. Entre semana platicaba con un compañero de trabajo que le gusta lo que le platico, le gusta que le platique del evangelio, que le platique de la palabra, pero se incomoda cuando ya entramos en retóricas, ¿verdad?, de retos de lo que Dios demanda de nosotros. Y porque él tiene un familiar que pues es homosexual. Y él me decía: no, pastor, pero es que mira, tú estás equivocado, porque es que él así nació. Él desde que estaba chiquito así se comportaba como niña, y él desde chiquito le gustaba usar cosas de niña y jugar con trastecitos y a las comiditas. Le digo: ¿cuántos hermanos tiene? No, pues no tiene hermanos. ¿Cuántas hermanas tiene? No, pues tiene 3 hermanas y su mamá. ¿Y su papá? No, su papá trabaja como agente de ventas, siempre se la pasa en la calle. Pues por eso vive así el niño. No es que haya nacido así niña, sino que él hace lo que él ve. Si vive con puras hermanitas que juegan a las muñecas y que las ponen vestiditos y juegan a las comiditas, pues el niño se mueve por eso, por principio de influencia, no porque haya nacido así. Porque cuando tú me dices que él nació así, me estás tratando de hacer entender que Dios se equivocó, que debería de haber sido niña, pero Dios lo formó como niño y le puso partecitas de niño. ¿Dios se equivocó, te pregunto?
No, pues Dios no se puede equivocar. Pues, ¿dónde se equivoca? Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios es omnipotente. Dios no se equivoca. El niño está confundido y nuestra posición como hijos de Dios es enseñarle lo que Dios dice en su palabra para que él pueda entender. Pero Satanás utiliza esas herramientas. Mucho cuidado con lo que piensas y con lo que abrazas, porque aún dice la Biblia, ojo, aún los hijos de Dios serán engañados. Y tenemos que ser bien sobrios en nuestra cosmovisión bíblica, de todo lo que Dios enseña, para saber qué respuesta vamos a dar sin incomodar y sin tratar de convencer con nuestros argumentos, porque nosotros no vamos a convencer, que convences el Espíritu Santo y la palabra. Nosotros solamente decimos lo que sabemos, pero no vamos a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacerlo. Que la obediencia esté por encima de la religión o de las cosas que yo pude haber aprendido por mi parte. Por eso, por su obediencia, a Abraham se le conoce aún como el padre de la fe. El padre de la fe, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Por su obediencia. Porque obedeció, simple. ¿Cómo nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe? Por nuestra obediencia. Lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe, lo que no se mueve por fe, lo que no se mueve por mis convicciones, no resulta en obediencia. Y si no resulta en obediencia, termina como pecado. Simple ecuación. Nos aparta de Dios, nos aleja de su voluntad, de sus propósitos. Versículos 11 y 12. Cuando oyó que Dios le llamaba desde el cielo, Abraham respondió, y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. No es necesario que vayas más allá. Yo conozco tu corazón y yo sé que me quieres obedecer. Ahora, todos nosotros, como te decía hace un instante, todos nosotros hemos tenido tiempos de batallar en nuestra obediencia, pero Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando nosotros anhelamos obedecerle y sabe que nuestro corazón está en agradarle y en obedecerle, y que tenemos luchas y tenemos dificultades, las tenemos, pero Dios se acuerda de que somos polvo y sabe que tenemos dificultades para ser obedientes, y sin embargo Él nos extiende su misericordia, nos extiende su favor, su gracia. Hay muchas versiones diferentes de la gracia, ¿verdad? Todos oímos la palabra gracia y decíamos, ¿qué es la gracia? Y todos decimos, pues es el favor inmerecido de Dios. Pero yo tengo una respuesta en cuanto a la gracia muy personal, y yo interpreto para mi vida la gracia como la herramienta que Dios nos da para obedecer su palabra. La gracia es la herramienta, ese favor, esa respuesta, esa capacidad de respuesta para poder someterlos a Él. En mí yo no podría obedecer a Dios, en mí yo no podría someterme a Dios, en mí yo no sabría adorar a Dios, yo no sabría predicarte la palabra, yo no sabría escudriñar las escrituras, pero como Dios me dio esa herramienta de su gracia, ese favor que yo no merezco, que yo no lo merezco, pero sin embargo Él quiere dármelo, entonces yo aprovecho esa gracia. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Todos tenemos esa gracia, y para poder obedecer y servir a Dios necesitamos esforzarnos en esa gracia. Si nos cuesta trabajo, amén, nos cuesta trabajo, y nunca me voy a cansar de repetírtelo, nos cuesta trabajo, pero si yo dispongo mi corazón en obediencia y digo, Señor, me voy a agarrar de la palabra de tu gracia y voy a estar aquí. Y si ves a alguno de tus hermanos que se anda quedando en el camino, pues regrésate 3 pasos y agárralo de la mano y véngase, síganme los buenos como el Chapulín Colorado y vámonos, no te puedes quedar, porque Dios quiere vernos juntos. Amados, yo quiero que todos juntos entremos como rebaño a la presencia de Dios, que entremos a las moradas celestiales. No quiero que ninguno se me quede, no quiero que ninguno se quede rezagado.
Ya muchas ovejitas se fueron por ahí descarriadas, donde les costó trabajo y prefieren andar allá empinando el codo y chupándole la cola al diablo. Y bueno, pues ya ahí no puedo hacer nada. Ya yo no puedo hacer nada y solamente oro y Señor, alcánzalos en tu tiempo. No permitas que sus vidas echen a perder aquello que tú les diste. Que como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que los cerdos vueltos tras las perlas las despedacen por su mal testimonio y por su vida de excesos y de pecado, tomando en menos la palabra que en algún momento se les enseñó. Que no suceda así, Señor. Que sigue extendiendo tu gracia, sigue extendiendo tu favor, sigue extendiendo tu misericordia y tú vas a proveer todo lo necesario. Versículos 13 y 14. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó al carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios dará lo necesario. Y hoy te puedo dar testimonio y te puedo decir: Dios te dará todo lo necesario para que le obedezcas. 5 te creyeron, Señor. Dios nos dará todo lo necesario para obedecerle, para sostenernos en nuestra vida de fe, para caminar firmes, sin bajar la guardia, sin dar marcha atrás, viendo solamente a los lados a aquellos que lastimeramente se van quedando en el camino, pero no detenernos, seguir firmes, seguir adelante, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. A lo mejor tú dices: no, es que el pastor no recompensa el trabajo. El pastor a veces a lo mejor hasta se le olvida darnos gracias por las cosas que hacemos en la iglesia. Pues perdón si se me olvida y perdón si se me pasa. Soy humano y tengo muchos errores, pero ten por seguro que todo lo que hacemos en la iglesia para mí es un grande gozo. Para mí es un regocijo verte aquí los jueves. Para mí es un regocijo verte aquí los sábados, verte aquí los domingos. Me gozo porque eres mi familia. Porque eres mi familia. Eres mi casa, eres mi amado. Te veo como hijo, te veo como hija. Te veo como hermano. Bueno, a mis pastores los veo como mis papás. Son de mi edad, ¿verdad? Pero los veo como mis papás. Porque somos la familia de fe, somos la familia de Cristo. Esa, mis amados hermanos, es la forma en que Dios nos ayuda a obedecerle. Filipenses 2, versículo 13, Reina Valera actualizada. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Le recomiendo este versículo. Hágalo suyo. Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Yo no puedo, pero Dios lo produce por medio de su gracia. Esa herramienta, esa facultad, ese poder que Dios me dio, Él lo va a producir para cumplir su buena voluntad, para obedecerle, para sostenerme. Verdadera adoración produce bendición. Versículos 15 al 18. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se pueda contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Y sabe que usted y yo, ustedes y yo, estamos recibiendo estas bendiciones por la obediencia de nuestro padre Abraham. Porque él obedeció y no rehusó entregar a su hijo Isaac. Usted y yo somos bendecidos. Nuestras familias son bendecidos. La obediencia produce bendición, paz, gozo, plenitud, libertad, convicción, identidad. ¿Me ayudan los levitas, por favor? Van tomando sus puestos. Hay quien malinterpreta la bendición con cosas materiales. Hay quien malinterpreta la bendición con prosperidad.
como dice el pastor Joel Osteen, ¿verdad? Con su mejor vida ahora. Con todo lo que tú necesites, el Señor te lo va a dar. Todo lo que tú anheles, todo lo que tú sueñes. Sueña, pelea por tu sueño. Esa no es bendición. Eso se llaman, ¿cómo se llaman esas? Añadiduras. Esas se llaman añadiduras. ¿Son parte de la bendición, pastor? ¿Cierto? Amén, estoy de acuerdo contigo. Son parte de la bendición, pero no son la bendición plena. La bendición plena es paz, es gozo. El reino de los cielos, mis amados, no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo produce gozo, cuando el Espíritu Santo produce paz, cuando el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, el tratar de agradar a Dios, el buscar agradar a Dios, nuestra vida estará plena. Podrás tener encuentros desagradables como el que tuve el viernes, pero sin embargo la paz no se va. Como dice la canción pagana de moda, ¿verdad? No se va, no se va. Pastor, compórtate. No, la bendición de Dios no se va, no se va, no se va y se queda. La retenemos la bendición. ¿Por qué? Porque Dios la produce. Porque Dios está ahí. No tengo quizá lo que yo quisiera. No tengo quizá lo que yo anhelara. No estoy haciendo quizá lo que yo quisiera. Yo sé el sueño de mi pastor. Yo lo sé y yo lo comparto. Yo sé que él desearía estar en una congregación con 300, 400 personas, dándoles todo lo que Dios les ha dado por más de 30 años, que yo lo he recibido aquí. Yo he sido el ganón, mi esposa y yo, y ustedes que están aquí, por eso les digo, aprovechen, reciban. Yo he sido el ganón. Muchos no lo han valorado, no lo han aquilitado. Muchos necios lo han hecho a un lado, ¿verdad? Por su necedad, por su torpeza, y perdone la palabra, por su estupidez. Y viven sumidos ahí en su cristianismo barato, su cristianismo de besito y apapacho, y despreciaron el banquete. Y yo veo muchas veces estoy con mi esposa y oro: Señor, yo conozco el sueño de mis pastores, pero sin embargo, a mí me preocupa más en lo personal, que sus vidas estén plenas, que sus vidas estén llenas del gozo y la paz que Dios da, que su familia se siga preparando como esos siervos, como esos instrumentos de justicia. Eso, mis amados hermanos, esa es la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella, y lo demás son añadiduras. Si no estoy disfrutando las añadiduras que quiero, en el momento de Dios vendrán. Pero por lo pronto, disfruta lo que Dios te ha dado hasta ahorita. ¿Te sientes insatisfecho a veces? Yo también me siento insatisfecho. ¿Te sientes decepcionado? Yo también me siento decepcionado. ¿Te sientes burlado? ¿Te sientes menospreciado? Yo también me siento así. Pero la bendición de Dios, el gozo, la plenitud, están dentro de mi corazón, y eso me sostiene, y eso me hace estar aquí todos los sábados de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los domingos estar preparado aquí, pararme delante de ti para compartirte un poco de lo que Dios habla a mi corazón. Ese es mi gozo, esa es mi plenitud: verte, recibir tu alimento, prepararte y recibir la fortaleza que Dios te da. Así que yo te invito en esta mañana, en esta tarde ya, que dispongas tu corazón, que permitas que el Espíritu Santo produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, que pases por alto las circunstancias difíciles, que pases por alto los momentos difíciles, que pases por alto las mentiras y los dardos de fuego que el enemigo te ha estado lanzando, y sostente en la gracia de Dios, y levántate y adórale. Y es literal, levántate y adórale como debemos hacerlo. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad. Tú eres, Padre, nuestro mayor anhelo. Tú eres, Señor, nuestra razón, nuestra motivación principal de adorar.
Nuestro anhelo es amarte, nuestro anhelo es servirte, nuestro anhelo es obedecerte, Dios. Cometemos muchos errores, tenemos muchas debilidades, es cierto, pero tú así nos amas con amor eterno, con amor incondicional, con amor ágape. Tú nos extiendes tu favor y tú tienes paciencia para con nosotros, Señor. No es del que quiere, no es del que corre, sino de ti que tienes misericordia, papá. Todos los días tienes misericordia de nosotros. Y hoy queremos cerrar este tiempo adorándote y proclamando tu grandeza y tu santidad, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Te adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Al estar frente a ti, no, ya no importa más que haya en mí derredor. Aleluya. Queriendo traer algo digno que te pueda bendecir. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Con tus manos al cielo, dile: te adoraré como deba hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Perdóname, Señor, cuando te fallo. Rey de gran valor, no puedo expresar que mereces más. Aleluya. Y aunque débil soy, todo tuyo es cada suspirar. Aleluya. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Te amamos, Señor. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Te adoraré como deba hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname
Escucha tu voz, iglesia. Te adoraré. Aleluya, te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo, te adoraré como deba hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Es mi corazón rendido a ti, te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Es mi corazón, es mi corazón rendido a ti, te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Aleluya. Es mi corazón rendido a ti, te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Sí, te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Te adoraré como debo hacerlo, se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Te adoramos, Señor, te exaltamos, proclamamos tu nombre, tu grandeza y tu verdad. Y hoy podemos decir: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado Padre, tú eres nuestro Señor, y a ti queremos obedecerte, a ti queremos rendir nuestra vida, Señor. A ti queremos, Señor, someternos en todo momento y caminar siempre, siempre, siempre bajo la autoridad de tu bendita palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el poder y el imperio son solamente tuyos, Padre. En el todopoderoso nombre de Jesús, levante una ofrenda estruendosa de aplausos delante de nuestro Dios y dígale: gracias, Dios, gracias, 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 porque eres amoroso, porque eres paciente, porque eres bondadoso. En el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos recibieron de la palabra del Señor? Amén.
Yo sé que, mis amados hermanos, muy padre recibir lo que Dios nos habla, pero yo le animo a que lo guarde en lo más profundo de su corazón. Guárdelo, porque ahí en lo más profundo de su corazón el Espíritu Santo se lo va a recordar en el momento de la prueba, en el momento difícil, y usted va a decir con plena autoridad y con plena convicción: no me importa lo que esté pasando, pero yo me someto a mi Cristo, yo me someto a su autoridad y dispongo mi corazón a obedecerle. Me porto varonilmente para obedecer a Dios. Y las mujeres también pueden portarse varonilmente, porque las mujeres son varonas, no se les olvide. Pueden portarnos con integridad y sobriedad delante de nuestro Dios. Amén.